Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermana, buenas tardes, mis amigos televidentes. Qué alegría de nuevo el contacto con ustedes, listos en esta hora para que disfrutemos una vez más de un tiempo con la Santa Biblia, alimentándonos del mensaje de la palabra de nuestro Dios. A todos nuestros amigos televidentes, una vez más, muchas gracias, porque con su permiso entramos a la intimidad de sus hogares para compartir el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. En la ciudad de Choluteca, la familia Guillén, gracias por estar con nosotros en esta hora. Muchas gracias. Y en Comalí, en Orocuina, eso fue lo que recibí. También Elena está con el programa y atiende el programa en esta tarde. Muchísimas gracias, pues. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la Santa Biblia. Nuestro Padre Dios, venimos con gratitud en el corazón, porque has tenido con nosotros misericordia y nos has permitido la vida y tenerla con salud, y el gozo de poder servir tu palabra a todo el gran teleauditorio de este programa. Bendice a cada persona que tiene una gratitud para presentarla delante de ti en cualquier lugar de este planeta Tierra. Escucha, Señor, las peticiones de tus hijos donde quiera que estén, cualquiera sea su necesidad, cualquiera sea su preocupación, que reciba de ti una respuesta. Gracias por siempre escucharnos. Danos la bendición que el Espíritu Santo nos conduzca en el tiempo que hemos de pasar en esta hora estudiando la Santa Biblia. Gracias por tu atención, Señor, a nuestras peticiones. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, lo pedimos todo, lo agradecemos todos, en la seguridad que siempre nos escuchas y nos respondes. Amén y amén. Bienvenidos, pues. Ayer hablamos un tanto del amor de Dios a una línea, un sector de nuestro teleauditorio. Los rebeldes, los que les cuesta seguir instrucciones. Me quedé sorprendido porque pensé que el tema no lo iban a resistir. Y la verdad es que me llamaron bastantes personas, me escribieron bastantes personas y reaccionaron positivamente al llamado de atención para hacer correcciones y no estorbar la bendición de Dios. Muchas gracias, qué bueno. Ahora vamos a hablar y vamos a meditar en otro sector de personas que tiene el Dios del cielo en la iglesia. ¿De quién vamos a hablar? De los fieles, de los íntegros, de los que cada día dan su mejor esfuerzo por agradar al Dios del cielo. Debo decir en esta hora que hasta Dios se jacta a veces de hijos que le llenan el corazón, que le ponen el corazón de fiesta a Dios porque buscan de todo corazón agradarle, honrarle, glorificarle, hacer su voluntad. Comenzamos entonces la meditación de esta tarde en el libro de Job. Debo mencionar que el libro de Job es el primer libro que se escribe de toda la Santa Biblia, por supuesto, del Antiguo Testamento. Job se escribió primero que el Génesis. O sea, no estoy diciendo que sucedió primero que el Génesis. Recuerde que se escribe, la Biblia, se comienza a tener escritura después de los primeros 3000 años con Moisés. Y Moisés escribe primero el libro de Job y después el relato de la creación que está en el libro de Génesis. Así que Job es un personaje interesante
seguramente uno de los patriarcas de los orientales. Y dice la declaración en el capítulo 1, en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué preciosa declaración para iniciar un libro y para iniciar la biografía de un ciudadano, de un hijo de Dios! ¿Qué le parece si el Dios del cielo dice algo así de usted? Nos gustaría, porque miren, hay tres maneras de mirar la conducta de una persona. Está lo que yo pienso de mí. Normalmente suele ser algo bueno. Cuando hablo de mí, siempre saco las virtudes. Es mi yo, es mi ego. Se dice en el ambiente popular que nadie agarra una piedra para darse en los dientes. O sea, nadie habla mal de sí mismo. En otra declaración se dice que nadie apedrea su propia casa. Así que está lo que yo pienso de mí, mi opinión de mí mismo. Normalmente es buena, pero está lo que los demás piensan de mí. Normalmente eso tiene una variación, tiene una diferencia. No suele ser exactamente igual lo que pienso de mí de lo que los demás piensan de mí. Pero está lo tercero, que es una realidad irrefutable. ¿Y cuál es lo tercero? Lo que Dios sabe de mí. Allí sí no hay manera. Allí sí no hay manera. Entonces, está lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, está lo que los demás piensan de nosotros mismos, y está lo que Dios sabe de nosotros, que eso es la pura verdad, sin diluir nada. Así que aquí está hablando Dios. Y es el Dios del cielo el que está diciendo que Job tiene 4 características. Número 1, perfecto. Número 2, recto. Número 3. ¿Qué dijo Dios de Job? Dijo, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué joya de ciudadano! Sin embargo, este es el hombre que pasa la mayor prueba de sufrimiento que se registra en la Biblia a un humano nacido de los humanos. Pero Dios se jacta a veces. Dios también se le llena el pecho de un hijo bueno. Y dice que Job es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso de apartado del mal es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce demasiado bien. Fíjese que la Santa Biblia tiene declaraciones como esta: antes que clames, yo habré oído. Antes que digas tu necesidad, yo ya sé lo que necesitas. Hay declaraciones en la Santa Biblia como yo conozco tus pensamientos. Hay declaraciones en la Santa Biblia como Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza. Y miremos esta declaración. La segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda Timoteo 2, versículo 19. Mire, esta declaración es bien interesante. Segunda Timoteo, capítulo 2,
Y vamos a mirar con ustedes el versículo 19. Dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, coma. Y, dos puntos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Palabra de Dios. Qué preciosa declaración. Qué redacción la del apóstol cuando le escribe a Timoteo y le dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y luego dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Las personas fieles, los hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, los hombres y mujeres que no viven de su concepto, ni de lo que van a decir los demás. Más práctico, quien no quiere vivir de apariencia, sino agradar a su Dios, se aparta de la iniquidad, porque sabe que el Señor conoce a los que son suyos y que el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello, que Dios conoce a los que son suyos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo televidente, familia que atiende el programa esta tarde, a usted que me está mirando. Sí, usted, Dios nos conoce bien. ¿Puede el Señor abrir la boca y decir algo bueno de nosotros? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. 4 preciosas declaraciones hace de Job. Cuando uno vuelve al capítulo 1 de Job, al versículo 8, uno se encuentra con que Dios está poniendo en alto ese hijo que a él lo pone en alto. Job capítulo 1, versículo 8. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, oiga, están hablando dos fuerzas antagónicas, el Dios del cielo y el enemigo del Dios del cielo. Y están hablando de este ciudadano, de este hermano Job, de este hijo de Dios que vive en este planeta. Y aquí viene. Y Jehová dijo a Satanás, le hace una pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ojo con esto. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Solo han corrido 6 versículos entre el 1 y el 8. En el 1 dijo que Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8, Dios está retando a Satanás. Dios está diciéndole a Satanás: tú has dicho siempre que no se puede obedecer. Tú te fuiste del cielo acusándome que no se puede obedecer. ¿Has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está feliz de su hijo. Yo quiero esta tarde hablar a estas personas que luchan cada día, no por decirle a otro cómo tiene que ser fiel, sino fiel al centavo, fiel al pie de la letra, luchando por ser fiel aún en pensamiento, para que se agrade el Dios del cielo. Como Job. Y Dios está allí. Y Dios conoce a los que son suyos. Y Dios mira día con día la conducta de sus hijos. Y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Así que Dios
está elogiando. Dios está dándole a Job un reconocimiento de esa fidelidad. Y por supuesto, Satanás va a poner su toque terrible, su embate, porque Satanás es el que dijo, mira, que este toca su propio son, tú le pagas bien y él te sirve. ¿Se acuerda que esa fue la acusación de Satanás? Satanás dijo que Dios le pagaba soborno a Job. Le dijo, yo ya lo hubiera hecho pedazos, pero tú lo tienes cercado de bien. Que ese es el resultado de la fidelidad. Ese es el resultado de la integridad, el cerco de Dios. Sin embargo, al ser Job probado, Job es un tipo de Jesús. Debemos ver en la historia de Job un tipo de Jesús. ¿Qué es un tipo? Un tipo nos habla, nos ilustra, nos enseña de un antitipo. ¿Cómo? El tipo es la sombra que refleja la realidad. Por ejemplo, todos los sacrificios del santuario en el Antiguo Testamento, toda la muerte de corderos en los sacrificios, todas las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento, eran un tipo del antitipo. ¿De qué? Del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y del plan de salvación que se ilustra en las ceremonias del santuario en la tierra. Con esto en mente, vamos a hacer un estudio esta noche. Cuando los verdaderos, fieles, cuando los hijos de Dios que son íntegros padecen, no padecen para ser defraudados o porque están siendo castigados, sino para que el nombre de Dios sea glorificado mientras ellos son probados. Pero aquí viene algo interesante. Vamos con ustedes, por favor, al capítulo 31 de Job, el versículo 1 al 4, y vamos a ver esta noche el paralelismo que existe para decir que Job es un tipo de Jesús. Porque nadie más encima de este planeta Tierra, al comparar la historia de Jesús y la historia de Job, nadie más en este planeta sufrió la arremetida, los embates, la embestida, el ataque de la furia de Satanás, como lo sufrieron Jesús y Job. En el sufrimiento, en algunas características, Job es un tipo o una sombra, su experiencia de lo que fue la vida del Hijo de Dios en esta tierra. Job, capítulo 31, versículos 1 al 4. Dice ese capítulo 31, versículo 1 al 4. Miren la integridad de Job. Sus amigos vinieron y sus amigos lo miraron en tanto sufrimiento que se quedaron 7 días sentados sin hablar nada. ¿Alguna vez le habrá pasado que uno mira a personas sufrir y no tiene palabras para decirles? Porque su dolor sobrepasa la capacidad nuestra de que nos aparezca algo para colocarnos como ayudadores. Y cuando estos amigos finalmente empezaron a hablar, no tuvieron palabra de ánimo, sino de acusación, diciendo: algún pecado tienes oculto. Y Job declara esto en el capítulo 31 y el versículo 1 en adelante. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job en este versículo: no me pasé el tiempo mirando para codiciar las mujeres.
Y Job tiene una esposa en la historia. Y mueren los hijos de Job en esa historia. Y cuando Job se recupera al final de la prueba y tiene nuevamente 10 hijos, la Biblia no menciona otra esposa. Evidentemente es la misma mujer. Y Job reclama eso. Integridad. Versículo 2. Dice, pregunta Job, ¿por qué? ¿Qué galardón me dará de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? O sea, ¿qué beneficio me va a dar? Dice, que yo ande pecando. Versículo 3. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Así que Job dice, Dios conoce mis caminos, Él cuenta todos mis pasos, yo no tendría ninguna recompensa con el pecado. Hay quebrantamiento y hay extrañamiento para el impío. Yo nunca, dice él, miré a una virgen por codiciarla. Nunca. Integridad. Y entonces, estamos hablando de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 2 de Job y en el versículo 3, dice la palabra del Señor que por segunda vez Dios le hizo esta pregunta a Satanás. En otro momento, en otra ocasión, en otra reunión. Dijo Jehová a Satanás, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí a Satanás le había hecho mucho daño, le había quitado todos sus bienes, todos sus hijos, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios está diciendo, Job es inocente. Lo he arruinado sin causa. Tú me incitaste y aún mantiene su integridad. Una vez más, podríamos decir, Dios se jacta de este siervo, de este hijo suyo. Y aquí viene lo interesante. Primera característica que dice que Job es un tipo de Jesús. A nadie más en toda la Biblia, solo a Job y a Jesús y a Job, Dios le da esta exaltación, esta alabanza, este elogio. Solo a Jesús, solo a Job, solo a Job, solo a Jesús. De Noé dice que fue el único varón justo que halló Dios en la tierra en su tiempo. De David dice que su corazón era conforme a la voluntad de Dios, o conforme al corazón de Dios. De Abraham dice que era amigo de Dios. De Moisés dice que era el hombre más manso sobre la tierra en su momento. Pero de Job dice que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal, y que habiéndolo arruinado ya, mantiene su integridad. Dios habla bien de esta criatura suya. Eso hace también de su Hijo, de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos haciendo el paralelismo ahora. Mateo 3, versículo 16 y versículo 17. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, aquí está el elogio. Y hubo una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra de Dios. Note ahora que Job, en Job 1:8, recibe el elogio. Dios está hablando de Job y hablando con Satanás. Y a Satanás le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estoy solo recordando Job 1:8. Luego en Job 2, versículo 3, lo vuelve a elogiar de la misma manera y añade, dice: mira, es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y conserva su integridad a pesar de que lo tengo arruinado porque tú me has incitado contra él. 2 veces el elogio de Dios a Job. Y a Jesús le hace el mismo elogio 2 veces. Aquí en Mateo 3:17 dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se va a repetir esa declaración? Sí. ¿A dónde? En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, en el versículo 5. Mateo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor en el verso 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Palabra de Dios. ¿Se repitió el elogio con Jesús? Sí. En el bautismo, cuando salió, el Espíritu Santo desciende sobre él y dice la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el 17:5 dice lo mismo y añade, igual que en el caso de Job. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Palabra de Dios. Note que si lo primero es lo primero, en el elogio de ser uno que le llene el corazón a Dios, para decirlo de una manera, uno que Dios quiere elogiar, a Job lo menciona en 2 veces y con Jesús lo elogia de la misma manera en 2 veces. Job es un tipo de Jesús. En la historia de Job, en la vida y sufrimiento de Job, hay una ilustración de la vida y sufrimientos del Hijo de Dios. De hecho, casi todo el Antiguo Testamento son profecías que se complementan en el Nuevo Testamento. Por eso uno no puede, sin caer en terreno del enemigo, decir el Antiguo Testamento ya no va. Así le gusta a Satanás, pero esa no es la instrucción de Dios. Miremos entonces, ¿han visto ustedes que en el elogio los dos tienen un elogio de parte de Dios? Job capítulo 15, versículo 4. Vamos a ver ahora otro asunto interesante. Job capítulo 15, versículo 4. Los amigos de Job, que se portaron como enemigos. Job en algún momento les dijo: amigos molestos me son ustedes. Pero los amigos de Job lo acusaron injustamente, lo atacaron injustamente. Los amigos de Job. Mire lo que le dicen en el 15:4. Está hablando Elifaz temanita. Y Elifaz temanita le dice en el capítulo 15 de Job, en el versículo 4: tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Dice: tú no tienes temor de Dios. Tú estás tomando como burla la oración delante de Dios. Qué terrible, ¿no? Y en el capítulo 22, versículo 3 al versículo 11, vea cómo el trato que recibe Job aquí. Capítulo 22, versículo 3. Tiene contentamiento el omnipotente
de que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Qué decían, para ir conectando, los enemigos de Jesús, que eran de su mismo pueblo? ¿Qué decían los religiosos del tiempo de Jesús? Que Jesús tenía espíritu de demonio, que Jesús era un blasfemo, y todo lo que están diciendo ahora de Job, lo dijeron allá de Jesús. Pero vamos a llegar allá. Dice, ¿en qué se beneficia Dios de que tú te justifiques? ¿En qué? Que seas justificado. ¿O qué provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? O sea, le están diciendo, tú dices que eres perfecto. A Jesús lo acusaban cuando él decía que era el Hijo de Dios. Versículo 4, para avanzar. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin. ¿O por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos? No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Y las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Dice luego, por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿Qué están diciendo los amigos de Job? Eres un malvado, has hecho este y este y este pecado. Niegan la integridad de Job, atacan a Job, lo desconocen. Pues Jesús, Job fue negado, toda su integridad fue negada por sus amigos, y a Jesús lo negó Pedro. Mateo 26, versículo 74. Mateo 26, versículo 74. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Desconoció Pedro a Jesús, sí, al negarlo. Le negó todos los atributos de Mesías Redentor, porque no lo reconoció, lo negó. Así que Job tiene elogio doble, Jesús tiene elogio doble. A Job sus amigos lo desconocen y lo niegan. Y a Jesús, Pedro, su discípulo, lo desconoce y lo niega. Hay otro asunto bien interesante, y es que Job fue abandonado por sus amigos. A Job lo abandonaron todos. Mire lo que dice Job 19, 13 al 19. Job capítulo 19, versículo 13 al 19. Leemos y aquí lo tenemos. Job 19, versículo 13. Job cree hasta aquí que quien lo tiene azotado es Dios. Y por eso él dice, reclamo mi integridad. Pero de todas maneras Job va a decir que Dios lo tiene como está. De allí que los enemigos dicen, si te tiene como estás, es porque te has hecho algo mal. Pero mire, que a Job lo abandonan sus amigos y Job se declara abandonado. Vamos a leer versículo 13 del capítulo 19 de Job. Dice la palabra del Señor: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí.
Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Miren, el versículo 17 es triste, porque ya son los de la casa los que se mencionan aquí. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Lo que dice que Job suplicó ayuda en su esposa y lo abandonó. En la hora de prueba lo abandonó. Y la esposa de Job es otro tema. Yo puedo hablar de eso y a ver si tomamos el tema un día de estos. Versículo 18. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Job se declara abandonado por sus amigos y abandonado por Dios. Job capítulo 23, versículo 3. Job capítulo 23, versículo 3. Mire lo que dice Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¡Wow! Yo iría hasta su silla. ¿Qué le parece? Otra vez, Job y Jesús, un paralelismo. ¿Qué está diciendo Job? Que lo abandonaron sus amigos. Y Job está diciendo que lo ha abandonado Dios. ¿Le ha pasado que usted se ha sentido así? Estaría hablando esta tarde para un hombre, para una mujer, para una madre, para un hijo. Estaría hablando para algún joven que siente que su vida es una miseria y que tiene la pregunta, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Job se declara abandonado por Dios y Jesús se declara abandonado por el Padre. Mateo 27, versículo 46. A Jesús lo abandonaron también todos sus amigos. Los discípulos fueron un desparpajo. El día que fue capturado y llevado a los tribunales y llevado a la cruz, sus amigos lo abandonaron. Y Jesús dice que el Padre lo ha dejado solo. Versículo 46 de Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, viene una pregunta, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de Dios. ¿Qué le parece ahora? ¿Quién está diciendo que el Padre lo ha abandonado? El Hijo. Job es elogiado por Dios. Jesús es elogiado por el Padre. Job es abandonado por sus amigos. O sea, en la embestida de prueba, ningún otro humano sino Job ha sufrido en situaciones similares con Jesús. Job es abandonado por sus amigos. Jesús es abandonado por sus amigos. Los amigos de Job niegan la integridad de Dios, de Job. Y Pedro niega a Jesús. Job se siente abandonado y se declara solo. Y Jesús se declara abandonado por el Padre. Se siente separado del Padre, se siente solo. Ahora bien, en conclusión, para mirar el paralelismo, la similitud que hay de ambos, Job no se quedó en la miseria. ¿Qué acabo de decir? Job no fue dejado en el agujero de la prueba.
Job salió de allí y salió tremendamente victorioso. Job capítulo 42, versículo 10 al 15. Aquí hay dos cosas que vamos a ver. Job 42. Job 42, versículo 10 al 15. Vamos a ver algo antes. Job, en su crisis, le toca interceder por los amigos que lo han estado atacando. Job, en su crisis, le toca interceder, ojo con esto, por sus amigos que lo han atacado. Mire cuál fue la instrucción de Dios. En Job 42, versículo 7. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job. Vea, es Job el que le toca interceder por sus acusadores. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? No tengo la cita en la mano para dársela, es una cita fácil de hallar. ¿Qué hizo Jesús en la cruz en relación con sus acusadores? ¿Qué dijo Jesús? Es una de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí también Job es un tipo de Jesús, porque Job intercede por sus amigos que no se portaron como amigos, sino como enemigos. Como acusadores lo atacaron. Y Job intercede por ellos y Dios los perdona. Jesús intercede por los verdugos de la cruz. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más? Dijimos que Job, punto último, no se quedó en la miseria. No se quedó en el lodo cenagoso de la desesperación, sino que fue colocado sus pies sobre roca y en sus labios colocado una nueva canción, como dice el salmista. Capítulo 42 de Job, versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Antes no se había mencionado toda esta familia, en todo el sufrimiento. Y todos los que antes le habían conocido. Y los que antes le habían conocido, dice, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Al principio de la historia tenía 7,000. Dice 6,000 camellos, antes tenía 3,000.
1000 yuntas de bueyes, antes tenía 500, y 1000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y ojo con esto. Oigan, solteros, si ustedes hubieran vivido en el tiempo de Job, miren lo que dice el versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Job no se quedó en la miseria. Y Jesús no se quedó en la cruz. Vale la pena ser íntegro. Jesús no se quedó en la tumba. Lucas 24:6 dice lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Dice, no está aquí. Es la palabra del ángel a las mujeres que andan buscando a Jesús. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que los habló cuando aún estaba en Galilea. Y un versículo preciosísimo que hace un resumen de lo que es el Hijo de Dios. Está en 1 Timoteo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A dónde está el Hijo de Dios? Arriba, sentado a la diestra del trono del Padre. Todos aquellos hermanos y hermanas, amigos televidentes que miran la depravación y la maldad que hay en este mundo, no se desanimen. Que si por causa de la verdad, si por causa del Señor Jesús, el enemigo suelta toda su tormenta contra usted, después de la tormenta vendrá la calma. Y Dios paga bien pagada la lealtad. Si hay un socio que vale la pena tenerlo, se llama el Dios del cielo. Nunca vamos a perder absolutamente nada con ser fieles. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres que no se compran ni se venden. Que sean leales al deber como la brújula al polo. Que llamen al pecado por su nombre, aunque se desplomen los cielos. Dios quiere en su iglesia hombres y mujeres que por amor sean leales y obedientes. ¿Quieres saber qué más podemos aprender de esto? Mirémonos mañana. Padre eterno, con gratitud en el corazón nos sentimos felices de llamarnos hijos tuyos. Ojalá logremos la experiencia de ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, porque tú conoces los que son tuyos. Y que así demos gloria a tu santo nombre, y que así llenemos, pongamos de fiesta tu corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada familia que alcanza tu bendición esta tarde. Que con cada uno quede la protección tuya en estos días difíciles y siempre. Padre, donde hay una oración en silencio, que hay una respuesta en público de tu parte. Gracias por escucharnos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si Él así lo permite, nos vemos mañana.